Días en esta mañana, que Dios les bendiga mucho. Vamos a transmitir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta mañana, porque tenemos el anhelo, el deseo de compartir con usted lo que de gracia hemos recibido. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a tener el estudio de cambio de ley, se llama el estudio. En Hebreos 7:12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Dios siempre ha querido que sus hijos se conduzcan en orden. Para ello hemos establecido, para ellos se establecieron las leyes para sus creaciones en diferentes épocas, con el propósito de que no se desvíen y puedan conducirse agradablemente delante de Dios. Esto sucedió hasta que apareció nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:19 nos dice esto, y desde Génesis hasta Apocalipsis vemos plasmadas estas leyes en diferentes tiempos y en diferentes grupos de personas. Leemos en la epístola de los Hebreos que cuando el Señor Jesucristo resucitó, fue constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cambiando el sacerdocio levítico al de Melquisedec, por lo que también hubo un cambio de ley, específicamente la ley mosaica, porque leemos: porque cambiamos el sacerdocio, necesario es que haya un cambio de ley. Amén. Entonces, aquí en este estudio vamos a entender por qué Dios nos hace un llamado y qué es lo que tenemos que ir cambiando. Entonces usted, ahí tranquilito en su casa, medite, piense y vaya ahí usted cambiando en esas áreas que usted debe cambiar, que usted es la única persona que lo sabe. Amén. Usted y Dios. Dice: una ley es un precepto o norma que proviene de la autoridad suprema. Estas leyes varían según el tiempo. Leemos en la Biblia que el Padre escribió en tablas de piedra en Éxodo 31:18, que escribió los 10 mandamientos. Amén. El Hijo en tierra, Juan 8:6, y el Espíritu Santo en nuestro corazón, 2 Corintios 3:3, y el Altísimo escribió en los cielos, Salmos 19, del 1 al 4. También vemos que el Padre escribió a lo largo del Antiguo Testamento, el Hijo en los Evangelios, el Espíritu Santo en las epístolas y el Altísimo en Apocalipsis. Esto es lo que parte del pueblo de Dios no ha entendido, porque cada época se ha regido por sus propias leyes, quedando algunas vigentes hasta nuestros días. Dios ha tratado a la humanidad en diferentes edades. Primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo y el Altísimo. Vamos a ver la ley del Padre. La época del Padre la vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En este tiempo se constituyeron dos tipos de ley para toda la humanidad. Es la que Dios estableció antes de tratar específicamente con el pueblo de Israel. Esta ley puso en la conciencia de las personas, según Romanos 2:12 al 14 y 15. Entonces usted lee esa palabra y ahí va a encontrar esos misterios que nosotros queremos saber y la verdad. Para el pueblo de Israel es la ley que fue escrita en tablas de piedra, Éxodo 31:18. Específicamente para el pueblo de Israel, y eran externas. Por ejemplo: 6 días trabajarás por tu obra, mas el séptimo día reposarás para el Señor tu Dios. No matarás, no sembrar 2 clases de semilla en el mismo campo, etc. Son ejemplos. En Éxodo 20, del 9 al 17, nos dice que algunas leyes que no pasaron hasta nuestros días fueron, por ejemplo, la mezcla de hilos en la ropa, guardar el sábado, literal. La mujer no vestirá ropa de hombre y viceversa, Deuteronomio 22:5. Los sacrificios literales
las leyes acerca de los leprosos y los muertos, etc. En Levítico 1 y 2. Si usted lee los versículos que estamos mencionando, va a entender de lo que estamos hablando. Amén. Entonces, la ley del Hijo. Esta es una nueva época donde finaliza el tiempo de la ley mosaica y de los profetas. Lucas 16, 16. Porque Jesucristo mismo la abolló con su muerte. Efesios 2:15. El tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra fue la frontera entre la ley mosaica y la ley del Espíritu Santo, dando lugar a una nueva ley. En ese tiempo el Señor cumplió totalmente la ley mosaica. Mateo 5:17. Anuló muchas de estas leyes, otras las dejó pasar hasta nuestros días. Las aumentó y también instituyó otras. Vemos en el Evangelio de Mateo cómo el Señor modifica varias leyes. Por ejemplo, Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y en el versículo 22 nos dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En ese momento el Señor estaba modificando parte de la ley mosaica para aplicarla a una nueva época. O sea, Dios, hermanos, Dios ya sabía todo lo que venía en el futuro. Él es omnisciente, omnipresente, puede estar en Estados Unidos y puede estar acá en México. Entonces, nosotros tenemos que dejar de ver, para que no te dañe, para que no te lastime, tu vida pasada. Pero no por eso tú sabes que aprendiste de esa vida, de esas malas decisiones, de esos errores. Y fue para crecer, fue para madurar, fue para dar un cambio, para darle un giro a tu vida. Entonces, nosotros no tenemos que caer en el pasado y tampoco conocemos el futuro, solamente Dios lo conoce. Y nosotros nos tenemos que concentrar cada día con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la cruz, o sea, que es Cristo Jesús. Y creyendo, obviamente, que nosotros somos santificados y somos limpiados cada día que le buscamos. Entonces, el Mateo 5, 27 al 28, si quiere anote esas citas. Mateo 38, 39, Mateo del 43 al 44. O sea, Mateo 5 y lees todos esos versículos del 27 al 28, del 33 al 34, del 38 al 39 y del 43 al 44. Entonces, ahí se ve claramente que cuando Jesús dijo, pero yo os digo, Él estaba estableciendo nueva ley. Amén. Para que nosotros fuéramos libertados, fuéramos sanados. Entonces, en esto incluye la Santa Cena, que es un mandamiento que fue instituido en el Nuevo Testamento. Mateo 26, del 26 al 28. Y 1 Corintios 11, del 20 al 24. Anulando la ley que decía que se debía comer cordero en la Pascua, Éxodo 12 del 1 al 10, porque el Señor dijo que debían comer su carne y beber su sangre, pero cuando les dijo esto, muchos se alejaron de él porque no entendieron. O sea, no a todos les va a ser revelado. Sí, fíjese, si en el antepasado no a todos les fue revelado. Y en este tiempo es igual. Dice la Biblia que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tenga misericordia. Entonces usted en su oración, cuando esté clamando a Dios, o en la llano, en la altura, en el monte, en su carro, donde usted clame a Dios, pídale misericordia, primeramente para su vida y luego para la de las personas que usted quiere que se salven, ¿verdad? Que alcancen misericordia. Si alcanzamos misericordia, pues hay algo que Dios en su momento de estar con Él, pues Él nos va a premiar, ¿verdad? Aparte de su salvación. Si tú ganas gente para Cristo, pues vas a tener una perlita por cada persona que tú ganaste para Cristo, pero que tú consolidaste, que se estableció, que digo, sí voy, sí puedo, sí que no sé cómo, pero tengo fe que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí la carne y la sangre de Cristo es algo que a nosotros nos da la victoria por medio de Él,
donde Él nos perdona nuestras fallas, nuestros errores, si estamos creyendo en fe que Él en esa cruz se llevó todo nuestro pecado, hermano, todo, desde el más chiquito hasta el más grande. También estamos viendo por otro lado en el libro de Hechos, vemos que tiempo después el cambio de ley, los hermanos no lo habían entendido y querían que los recién convertidos se circuncidaran. O sea, a veces los que ya están en la iglesia ni lo han entendido y quieren que otros se conviertan. O sea, para nosotros hablarle a alguien, nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo y no descuidar nuestra vida, sino cuidar nuestro corazón. O sea, le hablas a otros, pero tú te mantienes firme, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es una victoria para el reino de Dios, porque en este tiempo estamos hablando y estableciendo mentalidad del reino, que tengamos esa mentalidad que Cristo quiere que tengamos. Entonces, mire, aquí nos habla de otras leyes establecidas en la época del Padre que aún están vigentes. Las leemos en Levítico 18, del 1 al 30, donde se escriben leyes relacionadas con el sexo. No tener relaciones sexuales con animales, entre hermanos, con los padres, entre personas del mismo sexo, entre otras. Entonces, aquí nosotros, pues está bien claro, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra. Entonces, por eso se le da el capítulo y se le da el versículo para que usted vaya y lea. Porque mucha gente dice, ay, o sea, qué bonito se ven, ¿no? O sea, o igualdad de géneros, o libertad de feminismo, lo que cada quien quiera hacer. Entonces, en la Biblia dice todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, hermanos. Aquí lo que cuenta para nuestra vida, nuestra salvación, ¿qué es? ¿Qué cree usted que es? Piénselo tantito, medítelo tantito. Por otro lado, la ley del Espíritu Santo. Respecto a la época del Espíritu Santo, la cual estamos viviendo, el Señor Jesucristo, antes de ascender, empezó a dar las instrucciones por medio del Espíritu Santo. En Hechos 1, del 1 al 2 nos lo dice, ¿no? Y hablaron todos en lenguas, dice, bueno, eso lo dice en el capítulo 2 de Hechos, enseñándonos que ahora los que son guiados por el Espíritu Santo no están bajo la ley mosaica. Gálatas 5:18. Porque ahora las leyes las escriben en nuestro corazón. Hebreos 8:10. Primero las pone en nuestra mente, los logos. Es decir, conoces las letras y después las escribes en nuestro corazón. O sea, la palabra rema que Dios te da a ti, que es la clave para que tú sigas adelante en el camino del Señor. Porque se ha hecho vida en nosotros. Ahora bien, por el camino de la ley debemos practicar las leyes del Espíritu, las cuales son la ley de la fe, la ley de la vida, ley de la justicia, ley de libertad, la ley del Altísimo. Todas estas leyes tienen su versículo clave para que nosotros sepamos qué tiene Dios para nuestra vida. Dice la Biblia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y pues estamos declarando que el poder del Altísimo está sobre nuestra vida, hermanos. Usted créale a Dios, tenga fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No sabemos cuándo Cristo venga por su iglesia. Hace más de 2000 años Él ya venció en la cruz del Calvario. Pero cada día tenemos que estar preparados. No nos cansemos hasta desmayar, porque a su tiempo cegaremos. Amén. Bueno, la ley de la fe. Romanos
3:27. Esta ley cierra la arrogancia o altivez del espíritu del humano. Por naturaleza es altivo, o sea, nosotros somos altivos por naturaleza. Santiago 4:13-16. Se menciona que hay personas que tienen proyectos o metas para determinado tiempo y no dicen, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, sino solamente lo hacen, o muchas veces nos jactamos de lo que tenemos como si lo tuviéramos por méritos propios o esfuerzos humanos. 1 Corintios 4:7 dice que lo tenemos, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Amén. La ley del espíritu de vida, Romanos 8:2. Esta ley es para anular las leyes que aún están en nuestros miembros. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. O sea, que las leyes en nuestros miembros pueden matarnos por segunda vez y aún más nos privan de la vida abundante en Cristo. Pero la ley del espíritu de vida nos librará de la ley del pecado y de la muerte. Está buenísimo este estudio, hermano. Ojalá que lo entienda, hermana. Jóvenes y niños. Los niños entienden requete bien, hermano. Son un bomboncito. Si entienden juegos y videos y novelas y películas, tienen que entender la palabra de Dios. Entonces, la ley de la libertad, Santiago 1:25. El apóstol Pablo dijo, todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo, dice, no me voy a dejar esclavizar por nada. 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23. Con esto entendemos que el Señor no nos prohíbe nada, el libertinaje o legalismo, pero si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no nos condenaremos con lo que escojamos. Romanos 14:22. O sea, tenemos que creer que cuando nosotros le buscamos, por obvio, por ende, lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar. Dios te va a dar la abundancia, Dios va a suplir tus necesidades, Dios te va a dar finanzas, Dios te va a dar fe, salud, esperanza, amor, si estamos en sus caminos. Pero mucha gente, muchas personas quieren las bendiciones y sin buscar de Dios, hermano. Mucha gente se acerca a Dios porque cuando ven que los hermanos y que los pastores tienen, dicen, no, pues aquí hay.